Creo que la mayor dificultad en el cambio es tomar una decisión diferente. Ahora piensa en las resoluciones de Año Nuevo. Todos tienen muy claro cuál es su intención, lo que quieren, sea lo que sea. Pero si sigues tomando las mismas decisiones, vas a seguir haciendo las mismas cosas. Vas a seguir creando las mismas experiencias. Vas a seguir sintiendo las mismas emociones. Y tu biología, tu circuito neuronal, tu química, tus hormonas e incluso la expresión de tus genes van a mantenerse igual porque sigues pensando de la misma manera. Sigues actuando de la misma manera. Sigues sintiendo de la misma manera y lo haces una y otra vez. Esos circuitos en el cerebro finalmente se vuelven cableados. Y las emociones, que son una respuesta a alguien o algo, incluso a tus propios pensamientos, se condicionan subconscientemente como un programa en el cuerpo. Así que el 95% de lo que somos en la mitad de nuestra vida es un conjunto inconsciente de pensamientos, comportamientos y emociones que están programados automáticamente en nuestra biología. Así que el primer paso para cambiar no es pensar positivamente. Tienes que volverte consciente de esos pensamientos inconscientes cuando decides tomar una decisión diferente y no se siente familiar. El pensamiento que dice: empieza mañana. Es muy difícil. Simplemente hazlo de todos modos. Adelante y toma esa decisión. Haz lo mismo. No eres lo suficientemente bueno. Nunca cambiarás. Eres demasiado como tus padres, ¿sabes? Fracasé la última vez. Tienes que ser capaz de volverte tan consciente de esos pensamientos inconscientes que nunca más te vuelvas inconsciente de ese pensamiento. Y eso es cambiar. Tienes que atraparte a ti mismo en cómo hablas y cómo actúas. Si quieres ser feliz y estás culpando, y quejándote y sintiendo lástima por ti mismo, y juzgando a todos, esos comportamientos no te van a hacer feliz. En realidad te van a hacer infeliz. Así que tienes que volverte tan consciente de esos hábitos inconscientes que no te vuelvas inconsciente y te comportes de esa manera. Y luego, por supuesto, tienes que mirar esas emociones que son en su mayoría residuos químicos del pasado y decidir: ¿pertenece esta falta, este sufrimiento, este dolor a mi futuro? Y ese proceso de volverse tan consciente de que no nos volvamos inconscientes es el proceso de cambio. ¿Y cuántas veces tenemos que olvidar? Hasta que dejemos de olvidar y empecemos a recordar. Ese es el momento del cambio. Así que la parte difícil del cambio es cuando decides tomar una decisión diferente. Prepárate. Se va a sentir incómodo. Va a haber incertidumbre. No vas a poder predecir el próximo momento. Se va a sentir desconocido. Así que si el cuerpo ha sido condicionado para ser la mente, entonces el sirviente es el maestro. El cuerpo empieza a enviar información de vuelta al cerebro para pensar un cierto pensamiento, para que tomes la misma decisión, que haces la misma cosa, crea la misma experiencia. Es cómodo. Esto es volver al mismo sentimiento de sufrimiento. Eso se siente mucho mejor que la incertidumbre de lo desconocido. Así que pasar del viejo yo al nuevo yo y cruzar ese reloj literalmente es una muerte neurológica, biológica, química, hormonal y genética del viejo yo. Esa es el ave fénix prendiéndose fuego. Y la mayoría de las personas prefieren aferrarse a ese lugar familiar que arriesgarse y tomar la posibilidad. Ese vacío en realidad es el lugar perfecto para crear. Y descubrimos que el cerebro cambia más cuando llegas a ese punto en el que piensas que no puedes avanzar más y quieres rendirte. Si pasas ese punto, eso es lo desconocido. Ahora, lo desconocido siempre ha sido cableado en nuestra biología, que la incertidumbre de lo desconocido siempre es un lugar aterrador. ¿Ese es un tigre en los arbustos o es solo una sombra? Así que lo desconocido se convierte en un lugar muy aterrador cuando vivimos en supervivencia. Así que la mayoría de las personas nunca toman esa oportunidad y posibilidad
Pero si una persona realmente es encenada a ejecutar en lo desconocido y no hay nada aterrador allí, y pueden aplicar el mismo principio y decir, ¿qué pensamientos quiero disparar y cablear en mi cerebro? Y una creencia es solo el pensamiento que sigues pensando una y otra vez. Entonces, ¿cuál es la voz en mi cabeza que quiero programar en mi cerebro para pensar y creer? ¿Qué comportamientos voy a demostrar en mi vida si no voy a comportarme de esta manera alrededor de esta persona o alrededor de esta circunstancia y quiero comportarme de una manera diferente? Déjame ensayar en mi mente, cerrar mis ojos y tener muy claro cómo voy a responder o comportarme en esta circunstancia. Y el acto de ensayo mental literalmente hace crecer circuitos en el cerebro. Ahora tu cerebro parece como si ya lo hubieras hecho. Tu cerebro ya no es un registro del pasado. Ha sido condicionado y mapeado hacia el futuro. Así que ahora tienes la estructura de circuitos en su lugar. Si sigues practicando eso, el hardware se vuelve más automático. Se convierte más en un programa de software y comienzas a comportarte de esa manera. Si estás familiarizado con mi trabajo, sabes que estoy enamorado del concepto de ensayo mental. Me fascina cómo podemos cambiar tanto el cerebro como el cuerpo solo con el pensamiento. Piensa en eso por un momento. Si enfocas tu atención en imágenes específicas en tu mente y te vuelves muy presente con una secuencia de pensamientos y sentimientos repetidos, tu cerebro y tu cuerpo no notarán la diferencia entre lo que está ocurriendo en el mundo exterior y lo que está sucediendo en tu mundo interior. Entonces, cuando estás completamente comprometido y concentrado, el mundo interior de la imaginación aparecerá como una experiencia del mundo exterior y tu biología cambiará en consecuencia. Eso significa que puedes hacer que tu cerebro y tu cuerpo parezcan como si una experiencia física ya hubiera ocurrido sin haber tenido realmente la experiencia. Lo que pones tu atención y ensayas mentalmente una y otra vez, no solo se convierte en lo que eres desde una perspectiva biológica, sino que también determina tu futuro. Aquí tienes un buen ejemplo. Un equipo de investigadores de Harvard tomó a un grupo de voluntarios que nunca antes habían tocado el piano y dividió el grupo en dos. La mitad practicó un ejercicio simple de piano con 5 dedos durante 2 horas al día durante 5 días. La otra mitad hizo lo mismo. Pero solo imaginaron que estaban sentados en el piano sin mover físicamente sus dedos de ninguna manera. Las exploraciones cerebrales antes y después mostraron que ambos grupos crearon un número dramático de nuevos circuitos neurales y nueva programación neurológica en la región de sus cerebros que controla los movimientos de los dedos, aunque un grupo lo hizo solo mediante el pensamiento. Piensa en esto. Las personas que ensayaron mentalmente las acciones tenían cerebros que parecían como si la experiencia ya hubiera ocurrido, aunque nunca levantaron un dedo. Si los pusieras frente a un piano después de 5 días de ensayo mental, muchos de ellos podrían tocar bastante bien el ejercicio que imaginaron, aunque nunca antes hubieran tocado las teclas. Al imaginar mentalmente la actividad todos los días, instalaron el hardware neurológico en preparación para la experiencia. Repitieron disparando y cableando esos circuitos cerebrales con su atención e intención, y con el tiempo el hardware se convirtió en un programa de software automático en sus cerebros y se volvió más fácil la próxima vez. Así que si comenzaran a tocar después de 5 días de práctica mental, sus comportamientos se alinearían fácilmente con sus intenciones conscientes porque prepararon sus cerebros para la experiencia de antemano. Así de poderosa puede ser la mente una vez entrenada. Estudios similares muestran los mismos tipos de resultados con el entrenamiento muscular. En un estudio pionero en la clínica Cleveland, 10 sujetos de investigación entre 20 y 35 años imaginaron flexionar uno de sus bíceps tan fuerte como pudieran en 5 sesiones de entrenamiento a la semana durante 12 semanas. Cada 2 semanas,
Los investigadores registraron la actividad eléctrica cerebral de los sujetos durante sus sesiones y midieron la fuerza muscular. Al final del estudio, los sujetos habían aumentado la fuerza de sus bíceps en un 13.5%, aunque en realidad no habían estado usando sus músculos en absoluto. Mantuvieron esta ganancia durante 3 meses después de que se hará la sesión de entrenamiento. Más recientemente, un equipo de investigación compuesto por científicos de la Universidad de Texas en San Antonio, la Clínica Cleveland y el Centro de Investigación de la Fundación Kessler en West Orange, Nueva Jersey, pidió a los sujetos que visualizaran la contracción de sus músculos flexores del codo. Mientras lo hacían, se les instruyó que instaran a los músculos a flexionarse tan fuerte y duro como fuera posible, agregando una firme intención a su fuerte energía mental durante sesiones de 15 minutos, 5 días a la semana durante 12 semanas. A un grupo de sujetos se les instruyó utilizar lo que se llama imágenes externas o de tercera persona, imaginándose a sí mismos realizando el ejercicio observándose en una escena, en sus cabezas, separados de la experiencia, como viendo una película de ellos mismos. A un segundo grupo se les instruyó utilizar imágenes internas o de primera persona, imaginando que sus cuerpos, tal como existían en ese momento en tiempo real, estaban realizando el ejercicio, haciéndolo más inmediato y realista. Un tercer grupo, el grupo de control, no hizo práctica. El grupo que utilizó imágenes externas, así como el grupo de control, no mostró un cambio significativo, pero el grupo que utilizó imágenes internas mostró un aumento del 10.8% en la fuerza. Otro equipo de investigadores de la Universidad de Ohio llegó al extremo de envolver las muñecas de 29 voluntarios en yesos quirúrgicos durante un mes, asegurándose de que no pudieran mover sus muñecas ni siquiera involuntariamente. La mitad del grupo practicó ejercicios de imaginería mental durante 11 minutos al día. 5 días a la semana, imaginando que estaban flexionando los músculos inmovilizados de sus muñecas, aunque permanecieran completamente quietos. La otra mitad, el grupo de control, no hizo nada. Al final del mes, cuando se quitaron todos los yesos, los músculos del grupo de imaginería eran el doble de fuertes que los del grupo de control. Cada uno de estos 3 estudios musculares muestra cómo el ensayo mental no solo cambia el cerebro, sino que también puede cambiar el cuerpo solo con el pensamiento. En otras palabras, al practicar los comportamientos en su mente y revisar conscientemente la actividad de manera regular, los cuerpos de los sujetos parecían haber realizado físicamente la actividad, aunque nunca hicieron los ejercicios. Aquellos que agregaron el componente emocional de realizar el ejercicio tan fuerte como fuera posible a la intensidad de la ingeniería mental hicieron que la experiencia fuera aún más real y los resultados más pronunciados. En el estudio de tocar el piano, los cerebros de los sujetos de investigación parecían como si la experiencia que habían imaginado ya hubiera ocurrido, porque habían preparado sus cerebros para ese futuro. De manera similar, los sujetos en los estudios de flexión muscular cambiaron sus cuerpos para que pareciera que habían experimentado esa realidad anteriormente, simplemente ensayando mentalmente la actividad a través del pensamiento. Puedes ver por qué. Cuando te despiertas por la mañana y comienzas a pensar en las personas que tienes que ver, los lugares a los que tienes que ir y las cosas que tienes que hacer en tu ajetreada agenda, eso es ensayar mentalmente. Y luego le añades una emoción intensa, como sufrimiento, infelicidad o frustración, al igual que los voluntarios que flexionaron el codo urgiendo a sus músculos a flexionarse, sin moverlos en absoluto. Estás condicionando tu cerebro y cuerpo para que parezca que ese futuro ya ha ocurrido. Si has estado haciendo las mismas cosas durante años y años, esos circuitos, así como el resto de tu biología, se activan más fácil y rápidamente.
Esto se debe a que no solo preparas tu biología todos los días con tu mente, sino que también recreas los mismos comportamientos físicos para reforzar esas experiencias aún más en tu cerebro y cuerpo. Y en realidad, se vuelve más fácil volvernos inconscientes cada día, porque seguimos reforzando mental y físicamente los mismos hábitos una y otra vez, creando el hábito de comportarnos por hábito. Solíamos pensar que los genes creaban enfermedades y que estábamos a merced de nuestro ADN. Entonces, si muchas personas en la familia de alguien morían de enfermedades cardíacas, asumíamos que sus posibilidades de desarrollar también enfermedades cardíacas serían bastante altas. Pero ahora sabemos a través de la ciencia de la epigenética que no es el gen el que crea la enfermedad, sino el entorno que programa nuestros genes para crear enfermedades. Y no solo el entorno externo fuera de nuestro cuerpo, como el humo del cigarrillo o los pesticidas, por ejemplo, sino también el entorno interno dentro de nuestro cuerpo, el entorno fuera de nuestras células. ¿Qué quiero decir con el entorno dentro de nuestro cuerpo? Como mencioné anteriormente, las emociones son retroalimentación química, los productos finales de las experiencias que tenemos en nuestro entorno. Entonces, cuando reaccionamos a una situación en nuestro entorno externo que produce una emoción, la química interna resultante puede señalar a nuestros genes para que enciendan, o produzcan una mayor expresión del gen, o para que apaguen, o produzcan una menor expresión del gen. El gen en sí mismo no cambia físicamente. Lo que cambia es la expresión del gen. Y esa expresión es lo que más importa, porque eso es lo que afecta nuestra salud y nuestras vidas. Por lo tanto, aunque alguien pueda tener una predisposición genética para una enfermedad particular, por ejemplo, si sus genes continúan expresando salud en lugar de expresar esa enfermedad, no desarrollarán la condición y permanecerán saludables. Piensa en el cuerpo como un instrumento afinado que produce proteínas. Cada una de nuestras células, excepto los glóbulos rojos, fabrica proteínas que son responsables de la estructura física y la función fisiológica del cuerpo. Por ejemplo, las células musculares fabrican proteínas específicas conocidas como actina y miosina, y las células de la piel fabrican las proteínas colágeno y elastina. Las células inmunitarias fabrican anticuerpos. Las células de la tiroides fabrican tiroxina, y las células de la médula ósea fabrican hemoglobina. Algunas de nuestras células oculares fabrican queratina, mientras que nuestras células pancreáticas fabrican enzimas como proteasas, lipasas y amilasas. No hay un órgano o sistema en el cuerpo que no dependa o produzca proteínas. Son una parte vital de nuestro sistema inmunológico. La digestión, la reparación celular y la estructura ósea y muscular. Lo nombras, son parte de ello. De manera muy real. Entonces, la expresión de las proteínas es la expresión de la vida y equivale a la salud del cuerpo. Para que una célula fabrique una proteína, un gen debe expresarse. Esa es la función de los genes para facilitar la fabricación de proteínas. Cuando la señal del entorno fuera de la célula alcanza la membrana celular, el químico es aceptado por un receptor fuera de la célula y se abre camino hacia el ADN dentro de la célula. Luego, un gen crea una nueva proteína igual a esa señal. Entonces, si la información que viene desde fuera de la célula no cambia, el gen sigue fabricando la misma proteína y el cuerpo permanece igual. Con el tiempo, el gen comenzará a regular a la baja, apagará su expresión saludable de proteínas o eventualmente se desgastará, como hacer una copia de una copia de una copia, haciendo que el cuerpo exprese una calidad diferente de proteínas. Diferentes clasificaciones de estímulos regulan al alza y a la baja los genes. Activamos genes dependientes de la experiencia, por ejemplo, al hacer cosas nuevas o aprender nueva información. Estos genes son responsables de que las células madre reciban las instrucciones para diferenciarse, transformándose en el tipo de célula
que el cuerpo necesita en ese momento específico para reemplazar las células dañadas. Activamos genes dependientes del estado conductual cuando estamos bajo altos niveles de estrés o excitación, o en estados alternativos de conciencia, como en los sueños. Puedes pensar en estos genes como el punto de apoyo de la conexión mente-cuerpo, porque proporcionan un vínculo entre nuestros pensamientos y nuestros cuerpos, permitiéndonos influir en nuestra salud física a través de varios comportamientos, como la meditación, la oración, los rituales sociales. Por ejemplo, cuando los genes se alteran de esta manera, a veces en cuestión de minutos, esos genes alterados pueden transmitirse a la próxima generación. Así que cuando cambias tus emociones, puedes cambiar la expresión de tus genes, activando unos y desactivando otros, porque estás enviando una nueva señal química a tu ADN, que luego puede instruir a tus genes para producir diferentes proteínas, regulándolos al alza o a la baja, creando nuevos bloques de construcción que pueden cambiar la estructura y función de tu cuerpo. Por ejemplo, si tu sistema inmunológico ha estado sometido a vivir en emociones de estrés durante demasiado tiempo, y tiene ciertos genes activados para la inflamación y la enfermedad, puedes activar genes para el crecimiento y la reparación y apagar los genes antiguos responsables de la enfermedad. Y al mismo tiempo, estos genes alterados epigenéticamente comenzarán a seguir nuevas instrucciones, creando nuevas proteínas y programando el cuerpo para el crecimiento, la reparación y la curación. Así es como puedes recondicionar con éxito tu cuerpo a una nueva mente. Si vives con las mismas emociones día tras día, tu cuerpo cree que está en las mismas condiciones ambientales. Entonces, esos sentimientos te influencian para tomar las mismas decisiones, causándote a demostrar los mismos hábitos que luego crean las mismas experiencias, que luego producen las mismas emociones una y otra vez. Gracias a estos hábitos programados automáticamente, tus células están constantemente expuestas al mismo ambiente químico, fuera de tu cuerpo en tu entorno, así como fuera de las células pero dentro de tu cuerpo. Esa química sigue señalando los mismos genes de la misma manera, y así te quedas atascado porque cuando te mantienes igual, la expresión genética también se mantiene igual. Y ahora te diriges hacia un destino genético, porque no tienes ninguna nueva información proveniente del entorno. Pero, ¿qué pasa si las circunstancias en tu vida cambian para mejor? ¿No debería eso también cambiar el ambiente químico que rodea tus células? Sí, eso sucede, pero no todo el tiempo. Si has pasado años condicionando tu cuerpo a este ciclo de pensamiento y sentimiento, y luego sentimiento y pensamiento, sin darte cuenta, también has condicionado a tu cuerpo para volverse adicto a estas emociones. Así que simplemente cambiar el entorno externo, como conseguir un nuevo trabajo, no necesariamente rompe esa adicción. Al igual que alguien adicto a las drogas no podría detener sus antojos solo ganando la lotería o mudándose a Hawaii. Debido al ciclo de pensamiento y sentimiento, tarde o temprano, después de que pase la novedad de la experiencia, la mayoría de las personas regresan a su estado emocional básico, y el cuerpo cree que está en la misma experiencia antigua, que creó las mismas emociones antiguas. Entonces, si estabas miserable en tu antiguo trabajo, pero lograste conseguir uno nuevo, podrías estar feliz durante algunas semanas o incluso meses. Pero si has pasado años condicionando tu cuerpo para ser adicto a la miseria, eventualmente volverás a esa vieja emoción porque tu cuerpo anhelará su dosis química. Tu entorno externo puede haber cambiado, pero tu cuerpo siempre creerá más en su química interna que en sus condiciones externas. Así que permanece bloqueado emocionalmente en tu antiguo estado de ser, aún adicto a esas emociones antiguas. Esa es solo otra manera de decir que todavía estás viviendo en el pasado. Y porque esa química interna no ha cambiado, no puedes cambiar la expresión de tus genes para producir nuevas proteínas
y así mejorar la estructura o la función de tu cuerpo. Por lo tanto, no hay cambios en tu salud o en tu vida. Por eso digo que debes pensar más allá de la manera en que te sientes para hacer cambios reales y duraderos. En el invierno de 2016, en nuestro taller avanzado en Tacoma, Washington, mi equipo y yo realizamos un estudio sobre el efecto que las emociones elevadas tenían en la función inmunológica, tomando muestras de saliva de 117 sujetos de prueba, inicio del taller, y luego 4 días después, al finalizar el taller. Medimos la inmunoglobulina A, IgA, un marcador proteico para la fuerza del sistema inmunológico. IgA es un químico increíblemente poderoso, uno de los principales responsables de la función inmunológica saludable en el sistema de defensa interno. Está constantemente combatiendo una avalancha de bacterias, virus, hongos y otros organismos que invaden o ya están viviendo dentro del entorno interno del cuerpo. Es tan poderoso que es mejor que cualquier vacuna contra la gripe o potenciador del sistema inmunológico que podrías tomar. Cuando se activa, es el principal sistema de defensa interno en el cuerpo humano. Cuando los niveles de estrés, y por lo tanto, los niveles de hormonas del estrés como el cortisol aumentan, esto reduce los niveles de IgA, comprometiendo así y regulando a la baja la expresión del sistema inmunológico que produce esta proteína. Durante nuestro taller de 4 días, pedimos a nuestros participantes del estudio que entraran en un estado emocional elevado, como el amor, la alegría, la inspiración o la gratitud, durante 9 a 10 minutos 3 veces al día. Si pudiéramos elevar nuestras emociones, nos preguntábamos si podríamos impulsar nuestro sistema inmunológico. En otras palabras, podríamos activar al alza los genes para IgA simplemente cambiando sus estados emocionales. Los resultados nos sorprendieron. Los niveles promedio de IgA aumentaron en un 49.5%. El rango normal para IgA va de 37 a 87 miligramos por decilitro, pero algunas personas midieron más de 100 miligramos por decilitro al final del taller. Nuestros sujetos de prueba mostraron cambios epigenéticos significativos y medibles sin tener experiencias significativas en su entorno externo. Al alcanzar estados de emoción elevada, incluso por unos pocos días, sus cuerpos comenzaron a creer que estaban en un nuevo entorno, así que pudieron señalar nuevos genes y cambiar su expresión genética. En este caso, la expresión de proteínas del sistema inmunológico. Al practicar mantener emociones elevadas y cambiar nuestra energía, literalmente podemos activar al alza nuevos genes que produzcan nuevas proteínas saludables para fortalecer nuestro sistema de defensa interno. Al reducir nuestras emociones de supervivencia y minimizar la necesidad de nuestro sistema de protección externo, regulamos a la baja los genes para la producción de hormonas del estrés. Esto significa que es posible que no necesites una farmacia o una sustancia exógena para sanarte. Tienes el poder desde dentro para activar al alza los genes que producen IgA en unos pocos días. Algo tan simple como entrar en un estado elevado de alegría, amor, inspiración o gratitud durante 5 a 10 minutos al día puede producir cambios epigenéticos significativos en tu salud y cuerpo.